el siguiente trabajo de ingreso. Carlos Martín Boiso Nolasco. Él es originario de Autlán de Navarro, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, es cronista municipal de Atemajac de Venezuela, cronista miembro de la Sociedad Michoacana de Historia, Arqueología y Geografía, cronista miembro del Consejo de la Crónica de los Altos, vicepresidente de la agrupación política Jalisco Democrático AP, secretario de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. Tiene, entre otras, las siguientes publicaciones: La Guerra de Independencia en la región de Autlán y Costa de Jalisco en 2008, José María Guisa, Vicisitudes de un presbítero insurgente en 2009, Testimonios de la insurgencia en el norte de la Nueva Galicia en 2010, La insurgencia en la antigua Atemajac de las Tablas en 2010, El verdadero origen del caudillo insurgente José Antonio Béjar en 2011, La mujer insurgente en la Intendencia de Guadalajara del Congreso del Estado de Jalisco en el 2010. Pido por favor que recibamos un aplauso al licenciado Carlos Martín Boiso Nolasco, quien presentará su trabajo. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho respeto y afecto al maestro Alfredo Tomás Ortega, anfitrión, al licenciado Claudio Miguel Jiménez Vizcarra, muchas gracias. Saludo igualmente al doctor Ramón Denis Domínguez, coordinador del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Saludo igualmente con mucho afecto al arqueólogo Otto Schondube, al doctor Juan Toscano García de Quevedo, su señora esposa. Saludo igualmente y le doy las gracias por estar con nosotros en este momento al general Cleber Chávez, igualmente mi hermana la teniente coronel por estar con nosotros haciendo un esfuerzo. Saludo también a todos ustedes, amigos, compañeros. Saludo al doctor en su excelente presentación, al doctor Rodrigo Ramos, a los compañeros consocios Alfredo Palomera, a la doctora Josefina Robles Cisneros. Y también saludo y agradezco mucho la presencia de mi familia, mi esposa y mis hijos, a quienes dedico este trabajo. Y igualmente quiero dar las gracias al doctor Pedro Rubio Sánchez, que aunque no se encuentra con nosotros, fue quien me hizo la invitación de pertenecer a la Benemérita Sociedad de Geografía. Este trabajo que pongo hoy a su consideración, su tema, la emisión de papel moneda durante la Revolución Mexicana en la región de Autlán. El propósito de ese trabajo es dar a conocer las vicisitudes económicas por las que atravesó la población de la región de Autlán, originadas por la circulación forzosa de diversos billetes emitidos por diferentes fuerzas revolucionarias, así como por la emisión local de fichas de cartón con valor económico lanzadas a la circulación durante la etapa de la llamada Revolución Mexicana. Para la investigación de este trabajo ha sido muy importante la numismática, que como ciencia auxiliar de la arqueología nos ayuda al estudio y clasificación de monedas, medallas y papel moneda. Para los autlenses, cualquier elemento de su pasado se convierte en un testimonio histórico. Ni el caso de papel moneda o fichas de cartón emitido en Autlán pasan a ser piezas de museo, tanto por la rareza y dificultad por encontrarlas, como por ser documentos históricos que nos hablan de un pasado. El desconocimiento actual de su existencia por una gran mayoría de los habitantes de Autlán obliga a la presentación de este trabajo, y su estudio nos permitirá conformar una parte no conocida de nuestra historia durante los años de 1914 a 1916. Sucursal del Banco Nacional de México en Autlán. En el primer decenio del siglo XX, además de Guadalajara, existían sucursales de este banco en Ciudad Guzmán y Autlán, ciudades importantes que destacaban por su desarrollo económico. En Autlán, la sucursal del Banco Nacional de México fue inaugurada el 2 de julio de 1906. Se encontraba en la calle Corona Reza número 2, en la planta baja del edificio de 2 pisos, conocido entonces como Los Altos de Castellano, ubicado frente al costado sur de la actual Plaza de la Constitución, llamada en aquel entonces Porfirio Díaz. Es probable que el nombre de Los Altos de Castellano le fuera impuesto por haber vivido ahí o ser de la propiedad de José Maqueo Castellanos.
Como gerente de la sucursal quedó don Enrique Torres Pastor, como consultor don Clemente González y como contador don Alfonso Corona Godoy. La instalación de la oficina del Banco Nacional de México ayudó en gran medida al fortalecimiento del desarrollo económico comercial de la región y principalmente de la población. Llegó a manejar importantes cantidades de dinero de tal cuantía que para el año de 1909 hacía remesas a Guadalajara de 20 a 30 cargas de 5,000 monedas de $1 de plata, las cuales iban a lomo de mula, escoltadas por gendarmes y vecinos de la ciudad, sin que hayan sido asaltadas ni una sola vez. Este banco emitió billetes en denominaciones de $1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1,000 pesos. Su impresión fue hecha en Estados Unidos por la Compañía Americana de Billetes de Banco de Nueva York y en dimensiones de 15.5 centímetros por 7 centímetros. En Autlán circularon billetes de este banco con la particularidad que para su circulación se resellaron billetes impresos el 1 de agosto de 1905 con la leyenda Autlán, Jalisco. Se conocen billetes de esta variedad en las denominaciones de 5, 10 y 20 pesos. Este es un ejemplo de un billete resellado, muy difícil de encontrar, pero con la leyenda Autlán, Jalisco, dos resellos que tiene. Hablando un poquito de los antecedentes revolucionarios, podemos señalar que la decena trágica y el posterior asesinato en febrero de 1913 de Francisco Madero y José María Pino Suárez, por órdenes de Victoriano Huerta, impactaron fuertemente a la sociedad. Los grupos armados brotaron por todas las regiones del país, combatiendo a las autoridades emanadas del golpe de Estado. En la región, los primeros eventos revolucionarios se dieron en las cercanías de Tonaya, donde Francisco del Toro, quien combatió en contra de Francisco Madero, tuvo un encuentro donde salió derrotado. Posteriormente, desde finales del año de 1912, gavillas de revolucionarios comandadas por Pedro Zamora y otros jefes hacían incursiones a pequeñas poblaciones, sembrando el terror en sus ataques. Después de la muerte de Madero, el general Eugenio Aviña, originario de Ciudad Guzmán, junto con Pedro Zamora, comenzaron a hostigar al gobierno de Huerta, atacando poblaciones y rancherías. Sus pobladores sufrían los constantes ataques de las gavillas, que escudadas con la bandera del carrancismo, villismo o cualquier otra, asaltaban y extorsionaban a las principales familias. Los excesos estaban a la orden del día. Los combates en el norte del país demandaban para el ejército federal grandes cantidades de ganado y granos para su sostenimiento. El estado de Jalisco fue uno de los afectados ante las disposiciones federales. Así tenemos que el 22 de abril de 1914 el general Aureliano Blanquet, secretario de Guerra y Marina, por acuerdo del presidente de la República, general Victoriano Huerta, envió telegrama a los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Colima y al jefe político del territorio de Tepic, solicitándosele que concentrara todo el ganado vacuno, caballar y lanar, así como la mayor cantidad de cereales posibles. El primero a San Luis Potosí y los 3 últimos a esta plaza, Guadalajara, haciendo uso de la fuerza si para ello fuere necesario, dando constancia a los dueños para que en su debido tiempo se les cubra su importe religiosamente. Además de la demanda de alimentos para el sostenimiento del Ejército Federal, el gobierno de Victoriano Huerta exigió de los bancos sus reservas en metálico, autorizándolos para emitir grandes cantidades de papel moneda sin ninguna garantía, iniciando así con una importante deuda interna del país. Por otra parte, los mismos bancos, con el pretexto de aumentar la existencia de dinero metálico, plata y oro, en sus reservas monetarias, extraían de las poblaciones moneda metálica y dejaban papel moneda para su circulación, tal como lo hacía la sucursal del Banco de México en Autlán, o como lo solicitó Enrique C. Krill, apoderado general del Banco Minero de Chihuahua, al gobierno del estado, y al jefe político del 6º Cantón de Autlán, exponiendo que, deseando aumentar la existencia metálica del banco que represento, he resuelto adquirir pesos fuertes y tostones en algunas plazas de los estados de Jalisco y Michoacán, nombrando como agentes para esta operación a los señores Rafael García Galán y Agustín Méndez, respectivamente, quienes remitirán el metálico a esta ciudad, a los señores Krill hermanos, para que por su conducto se deposite en la Comisión de Cambios y Moneda en nombre del Banco Minero de Chihuahua. En el estado, la llegada del Ejército del Noreste a la población de San Marcos, Jalisco, comandado por Álvaro Obregón y Manuel Mediegues, unidos con fuerzas revolucionarias al mando de jefes locales, permitieron ganar la batalla de Orenday en las cercanías de Hualulco y con ello entrar triunfantes el 8 de julio de 1914 a la ciudad de Guadalajara, derrumbando al gobierno huertista en el estado y abriendo las puertas de la Ciudad de México al ejército constitucionalista comandado por el primer jefe don Venustiano Carranza.
No está de más mencionar que a la entrada a la Ciudad de México por las fuerzas carrancistas encontraron en la casa de don Enrique C. Krill más de $500,000 en barras de plata de moneda fundida. En los primeros meses del año de 1914 ya existían circulando en el estado una gran cantidad de billetes emitidos por diferentes fuerzas revolucionarias que luchaban en otros estados, además de diversas fichas de cartón emitidas por comerciantes, industriales y hacendados, causando con ello una anarquía en la compra-venta de productos. Es por ello que al encontrarse en la población de San Marcos, lugar donde se encontraban provisionalmente los poderes locales del constitucionalismo, el general Manuel M. Diegues, gobernador y comandante militar en el estado, emitió el 18 de junio de 1914 el decreto número 1 autorizando que solo podrá circular forzosamente en el estado el papel moneda emitido por don Venustiano Carranza, el que expidió Álvaro Obregón como jefe del cuerpo del Ejército del Noroeste, y los que pensaba lanzar a la circulación el gobierno del estado. Entre los emitidos por don Venustiano Carranza se encontraban los del gobierno constitucionalista de México y los del Ejército Constitucionalista, todos ellos con circulación en Autlán. Los billetes del Ejército Constitucionalista de México fueron impresos en Monclova según decreto de fecha 26 de abril de 1913 y se imprimieron en denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. La circulación de los diversos billetes, como ya se dijo líneas arriba, causó disgusto y malestar entre la población, negándose los comerciantes en muchas de las ocasiones a recibirlos. En Autlán se recibió telegrama el 6 de julio de 1914 del mayor Luis M. Martínez, comandante militar de Ameca, dirigido a la presidencia municipal. Esta comandancia militar tiene conocimiento que a Benito Pérez le recusan billetes del gobierno constitucionalista. Espero hará usted sean aceptados. De lo contrario, castigue a los recusadores con una multa hasta de 500 pesos según sea calificado. Ese mismo día se acordó en sesión de la Junta de Administración Civil que se publique la forzosa admisión de los billetes del Banco del Gobierno Constitucionalista, transcribiendo el telegrama y el presente acuerdo a la Jefatura Política Provisional para su promulgación y que se conteste el telegrama en los siguientes términos. Autlán, julio 6 de 1914. Señor Comandante Militar de Ameca, con relación a su telegrama de hoy, esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria acordó publicar la forzosa admisión de billetes del Banco del Gobierno Constitucionalista, oficiando a la Jefatura ponga en vigor tal disposición. No tiene ese conocimiento oficial que recúsense particulares a admitirlos. El presidente municipal provisional, José Corona Godoy. Otros billetes que circularon en Autlán fueron los billetes del Ejército Constitucionalista de México. Y seguimos solo. Estos billetes fueron expedidos en Chihuahua, circularon bajo el decreto de fecha 12 de febrero de 1914, con fecha de emisión del 30 de marzo de 1914. Se imprimieron con las denominaciones de 1 peso, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos. Su circulación no estuvo exenta de ser aceptados porque también fueron rechazados. Tuvieron una circulación forzosa en Autlán, así lo constata la consulta hecha al gobernador del estado por el recaudador de rentas Miguel Adame, con motivo del rechazo hecho por el comercio de Autlán a dichos billetes. Comercio y público en general nieganse a recibir billetes Ejército Constitucionalista expedidos en Chihuahua, 30 de marzo de 1914, por considerarlos comprendidos en fracción primera, circular número 48 de la Secretaría de Hacienda. Los contribuyentes están verificando pagos con billetes mencionados y debiendo esta oficina pagar a sí mismo a los empleados de instrucción sus respectivas quincenas, resultan estos perjudicados debido a circulación interrumpida del expresado papel moneda, solicitando aclarar y ordenarlo conducente. La respuesta no se hizo esperar. Los billetes del Ejército Constitucionalista no son del estado de Chihuahua, por lo tanto no están comprendidas en la circular a la que se refiere y aquellos siguen siendo de circulación forzosa. El gobernador del estado, Manuel Aguirre Berlanga. Para estas fechas ya existían serias diferencias entre el general Francisco Villa y don Venustiano Carranza, por lo que el decreto referido líneas arriba se refería a la circulación de billetes expedidos por Francisco Villa y a los que no se permitía su circulación en los lugares donde el Ejército Constitucionalista mantuviera bajo su control gobiernos locales. Los billetes del Ejército Constitucionalista pronto fueron falsificados, causando temor y rechazo entre los habitantes de Autlán. Así lo informó el presidente municipal interino al gobernador del estado el 3 de octubre de 1914. Son rechazados por comerciantes y particulares algunos billetes de 5 pesos,
expedidos en Chihuahua con fecha 30 de marzo actual, apoyándose en el aviso publicado en México Libre. Suplícole decirme si es efectiva tal falsificación y, caso de no serlo, cuál es la diferencia entre unos y otros. Otros billetes que circularon en Autlán son los vales del Cuerpo del Ejército del Noroeste. Por último, el mencionado decreto número 1 también autorizaba la circulación forzosa de los vales o papel moneda expedido por el general Álvaro Obregón como general en jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste, cuyo cuartel general se encontraba en Culiacán, Sinaloa. Ahí se expidieron vales con valor de 5, 10 y 20 pesos. El Ejército del Noroeste, a su paso por el estado de Nayarit, también expidió unos vales que circularon en Autlán. La Presidencia Municipal de Autlán recibió el 24 de agosto de 1914 una comunicación del Gobierno del Estado para que la Tesorería Municipal y la Oficina Recaudadora de Rentas reciban el papel moneda emitido en Tepic por el general Álvaro Obregón y lo remitan posteriormente a la ciudad de Guadalajara para ser canjeado por la Tesorería del Estado. En Autlán también circularon billetes emitidos en otras entidades y que estaban fuera de los autorizados en el decreto emitido por Manuel M. Diegues, por lo que su circulación estaba prohibida en el Estado. Entre ellos los de Guaymas Sonoras, emitidos por la Tesorería de la Federación, así lo refiere el presidente municipal el 8 de septiembre de 1914. Están haciendo circular aquí billetes de Federación expedidos en Guaymas por Pérez Ojeda. Procedo a recogerlos y averiguar quién los ha traído. En otra comunicación de fecha 10 de septiembre se informa al Gobierno del Estado que circulan en Autlán otros billetes expedidos por el gobernador de Sinaloa, Felipe Riveros, el 23 de octubre de 1913, serie R, valor 10 pesos. ¿Son estos de circulación forzosa? Otros billetes fueron los billetes del Gobierno Provisional de México, emitidos por don Venustiano Carranza después de su ingreso a la Ciudad de México y en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista. Se emitieron con denominaciones de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Carranza justificó esta emisión mediante decreto del 19 de septiembre de 1914 mencionando: considerando que es de todo punto indispensable proveerse de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que demanda la administración pública y por otra parte conviene retirar de la circulación los billetes que han emitido hasta la fecha por este régimen constitucionalista para sustituirlos por otros de una sola clase y evitar de esta manera las dificultades que se han presentado en el comercio por ignorarse cuáles son los que tienen el carácter de curso forzoso, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Se crea una deuda interior por la cantidad de 130 millones de pesos mediante la emisión de billetes cuya redención será en la forma y plazos que por decreto especial se fije oportunamente. Artículo 2. Los billetes que en virtud del artículo anterior se pongan en circulación tendrán los valores de 1 peso, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos que corresponden a las series A, B, C, D, E y F, respectivamente. Artículo 3. Del importe de la emisión de los billetes de que se trata se destinará la parte necesaria para canjear por su valor nominal los billetes emitidos hasta la fecha con el carácter constitucionalista por esta primera jefatura y por los gobiernos de los estados que han sido autorizados por la propia jefatura. Los billetes de la presente emisión son de circulación forzosa, se admitirán por su valor nominal en toda clase de pagos y transacciones y tienen poder liberatorio ilimitado. El que se negara a recibir o dar curso a los billetes que se emitan, así como el que los recibiere con descuento, será castigado con las mismas penas y en la misma forma prevenida por el decreto del 26 de abril de 1913, dado en la ciudad de Piedras Negras. Artículo 6. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda autorizada para vigilar la impresión de los billetes de la presente emisión, así como para fijar el monto de cada serie y señalar las marcas y contraseñas que deberán de llevar. Este decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación. Con la emisión de estos billetes se daban los primeros pasos para tratar de regularizar las emisiones de papel moneda que circulaban por todo el país a través de las diferentes emisiones, tanto de gobiernos locales como de fuerzas constitucionalistas. Después de la Convención de Aguascalientes, Carranza trasladó su gobierno provisional a la ciudad de Veracruz, donde volvió a emitir una nueva emisión de billetes con las mismas denominaciones. Existen diversas variedades de estas emisiones, muchas de ellas con resellos de poblaciones donde las fuerzas constitucionalistas ejercían un control militar, y de ellas resalta la que particularmente fueron resellados por la Oficina Subalterna del Timbre en Autlán. Documentos muy interesantes para la historia de Autlán que los hacen ser buscados por los coleccionistas. Los billetes del estado de Chihuahua.
Después de los triunfos de Francisco Villa sobre las fuerzas federales de Victoriano Huerta en Ciudad Juárez y Chihuahua, ante la necesidad de dinero para pagar a las tropas, Villa mandó imprimir el 10 de diciembre de 1914 una emisión de billetes que por sus características de papel la gente les llamó sábanas de Villa. Posteriormente, bajo el decreto militar del 10 de febrero de 1914, se puso en circulación una nueva emisión de billetes impresos por el estado de Chihuahua con los retratos de don Francisco I. Madero y la del gobernador Abraham González, que la gente llamó y aún llaman actualmente de 2 caritas. Se emitieron en cantidades de 50 centavos, 1, 2, 5, 10, 20 y 50 pesos. Y se conocen muchas variedades tipográficas, entre ellas esta, que resalta con un sello, con un resello de Guadalajara, Jefatura de Hacienda del Estado. Al tomar las fuerzas carrancistas o constitucionalistas la ciudad de Autlán el 25 de noviembre de 1915, se nombraron nuevas autoridades, quedando como presidente municipal Higinio García Mesa, quien al ser en corte de caja Salvador Pérez, administrador de la oficina de correos, arrojó un saldo de 25 pesos en billetes del estado de Chihuahua, billetes que puso en circulación en la región las fuerzas convencionistas de Roberto Moreno y Pedro Zamoras, mientras ejercían el control militar en la zona. Les voy a hablar un poco sobre la prohibición de la circulación de los billetes. A la llegada a Guadalajara del Ejército del Norte, cuyo el general Francisco Villa, mediante acuerdo número 4 de fecha 13 de febrero de 1915, hizo saber al público en general y a los comerciantes que, considerando que las fuerzas constitucionalistas prohibieron la circulación de los billetes emitidos por el estado de Chihuahua, sin considerar que los billetes de dicho estado tienen una amplísima garantía con los bienes decomisados a los enemigos de la causa democrática, y que, en acuerdo de hoy y a efecto de evitar confusiones al comercio de los particulares, y considerando que las fuerzas sostenedoras de don Venustiano Carranza prohibieron la circulación de los billetes emitidos en el estado de Chihuahua en su efímero dominio en esta ciudad, sin tomar en cuenta que los billetes de dicho estado tienen una garantía amplísima con los bienes decomisados a los enemigos de la causa democrática, y que no hay semejante garantía para los billetes que ha seguido emitiendo don Venustiano Carranza del 2 de noviembre de 1914 a la fecha, puesto que dicho individuo fue desconocido por la Convención Soberana y por ende debe considerársele como un simple rebelde a la revolución y al gobierno legítimo, y que menos garantía pueden tener los billetes emitidos por los generales Álvaro Obregón, Manuel M. Diegues y algunos más, puesto que no han hecho depósito amplio y seguro de caudales o bienes que garanticen el canje de esos valores, ni están autorizados para tampoco para emitirlos. Por todo lo manifestado es de decretarse y se decreta: primero, solamente son de circulación forzosa los billetes del estado de Chihuahua, primera y segunda emisión de los estados de Durango, emitidos por el gobernador Pastor Roaz, es 3 firmas. Los billetes carrancistas fechados en Monclova, los del Ejército Constitucionalista de México, emitidos por el señor Carranza en Chihuahua el 30 de marzo de 1914, y los del Gobierno Provisional de México fechados en septiembre 28 y octubre 20 de 1914, pero en la inteligencia de que los de estas dos últimas, por aquí ya me faltó un renglón, dice: transitorio, la oficina del timbre de esta ciudad y las establecidas en el estado deberán revalidar los billetes a que se hace referencia. Aquí nos podemos dar cuenta que existió una anarquía total en la circulación de billetes. Llegaba un gobierno constitucionalista y emitía sus propios billetes de circulación y autorizaba los que emitía don Venustiano Carranza. Llegó a Jalisco la División del Norte, comandada por Francisco Villa, y prohibió la circulación de los billetes de Venustiano Carranza, pero puso en circulación forzosa los que él emitía y los que eran afines a él. Esto obviamente trajo consecuencias aquí en Autlán, porque la población ya no sabía qué tipos de billetes circulaban. Les llegaba un bando militar y les daba unos, los ponía en circulación, se retiraban y ya no sabían qué hacer con los que le dejaban. Eso es en relación a lo que se refiere a billetes o papel moneda emitido en otros estados o emitidos por el gobernador del estado, en ese entonces Manuel M. Diegues. A continuación, mis asistentes van a hacer entrega de este trabajo que lo publiqué para obsequio de todos ustedes. Y a continuación voy a hablar de lo que se refiere a fichas de cartón emitidas localmente aquí en la ciudad de Autlán. Y comenzaré con las fichas de Hacienda del Totole.
La hacienda del Totole se encuentra en las cercanías de la ciudad de La Huerta, Jalisco. Actualmente hoy forma parte de ese municipio. Su propietario en las primeras décadas del siglo XX fue Rafael B. Gómez, avecindado en Autlán, quien, dadas las circunstancias económicas derivadas de la escasez de dinero circulante, lanzó a la circulación unas fichas de cartón con valor monetario con las que pagaba a sus peones y empleados. Se conocen de estas fichas diversas variedades tipográficas, algunas de que solamente mencionan el valor monetario, el nombre del hacendado y el nombre de la hacienda. De las demás variedades solo las diferencia la leyenda, provisional y vale. Existen las denominaciones de 5, 10, 20 y 50 centavos, impresas en algunos casos en papel y en otras en cartosilla. Se presume que fueron impresas en la imprenta de don Salvador Araiza, única imprenta en la región. Esa imprenta se encontraba donde hoy está Teléfonos de México, en la parte de enfrente. La característica de esta ficha, como podemos ver, primero en la imagen y segundo físicamente, es una ficha de cartón de 4 centímetros como por 3. Es de que hubo en esa época una escasez de papel y se imprimió esta ficha en papel usado, como se puede ver en la fotografía o en la diapositiva. Son cosas realmente muy, muy curiosas. El 24 de septiembre de 1914 se informó al secretario de Gobierno del Estado de la multa de 500 pesos impuesta a Rafael B. Gómez, quien al enterar a la Tesorería Municipal quedó en libertad, desconociéndose si se trató de una multa por poner en circulación fichas con valor monetario. La escasez de papel para imprimir sus propias fichas y ante la urgente necesidad de pagar haberes para la tropa, peones y empleados de sus haciendas, provocó que las fichas en existencia de la hacienda del Totole fueran puestas en circulación por la Brigada Moreno. Así en la región circularon profusamente las fichas del Totole, validadas al reverso de ellas con el sello del ejército convencionista, propiciando que los coleccionistas las confundan y cataloguen como fichas de misión militar, aun cuando se conoce que su misión fue inicialmente para circulación en la hacienda del Totole. Como ustedes pueden ver en la imagen, todavía se alcanzan a ver restos del sello del ejército convencionista. El cuartel general de la Brigada Moreno fue establecido inicialmente en Autlán y posteriormente en Unión de Tula. Mientras ejerció el control militar en la región, el general Roberto Adán Moreno los cambiaba a la población en el kiosco de Unión de Tula por dinero en metálico. El 5 de octubre de 1915 describe José Maqueo Castellanos al general Roberto Moreno, que hasta esta fecha no han regresado de la costa a las mulas de Rafael B. Gómez, quien, según informa su hermano José, fuese a Quelitán sin traerse fondos de cobre de Loma Delgada. Este comunicado nos habla de una relación cercana entre Roberto Moreno, dueño de la hacienda de Santana, con Rafael B. Gómez. Los llamados totoles también fueron puestos a la circulación en Autlán y con ellos se pagaban las oficinas de gobierno. A la muerte de Roberto Moreno, sus haciendas fueron intervenidas por un administrador nombrado por el general Quiroga. En la región de Unión de Tula, la situación no era diferente con la del resto del estado. La falta de dinero y de trabajo eran cosa común. Los trabajadores y la población conservaban las fichas llamadas totoles que les daba Moreno para su subsistencia, y las pocas cosechas que se lograron fueron vendidas a la población a cambio de los totoles que luego eran quemados. El 26 de noviembre de 1915, el presidente municipal Higinio García Mesa remitió al jefe del Estado Mayor Gilberto M. Dala la cantidad de 443 pesos con 50 centavos en fichas de la Brigada Moreno y totoles, producto de la venta de 10 reses sacrificadas en el rastro municipal. Para ese entonces el rastro municipal se encontraba lo que era el predio conocido como el Corralón, que está al ingreso de la población de Autlán por la calle Hidalgo, en la esquina del lado derecho, el lugar donde hoy se encuentra la Casa de la Cultura, hasta la esquina de ese lugar, o de la esquina a la Casa de la Cultura. El mismo día se presentaron, o sea, el 26 de noviembre de 1915, se presentaron Higinio García Mesa y el general Pablo Quiroga ante Vicente Robledo, administrador de la Oficina de Rentas del Estado, a efecto de hacer un corte de caja, arrojando como resultado la cantidad de 623 pesos, desglosado de la siguiente manera: billetes de Chihuahua de 2 caritas, 385 pesos; billetes de Chihuahua segunda misión, 155 pesos; y en fichas de la Brigada Moreno, 83 pesos. Dicha cantidad quedó depositada en la oficina, mientras tanto la dirección del ramo ordenaba lo que se tenga bien. Y hablando de las fichas de la Brigada Moreno, les puedo comentar que el distanciamiento y la escisión
de varios jefes revolucionarios como Francisco Villa con el primer jefe, don Venustiano Carranza, así como el desconocimiento de ambos por la Convención de Aguascalientes, agudizó el conflicto bélico. En la región de Autlán este hecho tuvo sus implicaciones. La inclusión del hacendado de Unión de Tula, Roberto A. Moreno, con grado de general, a las fuerzas revolucionarias del llamado coronel Pedro Zamora, trajo como consecuencia la formación de la Brigada Moreno, del ejército convencionista, a cuya cabeza quedó el mismo general Roberto Moreno. Poblaciones como El Chante, Vida y Purificación, Cuautitlán, El Grullo, El Limón, Unión de Tula, Tenamaztlán, Ejutla y el propio Autlán quedaron bajo el control del ejército convencionista. Roberto Moreno, con el reconocimiento del general Rodolfo Fierro, brazo derecho de Francisco Villa, y por indicaciones suyas ante los vecinos autlenses, pasó a nombrar nueva autoridad municipal, recayendo la responsabilidad en José Maqueo Castellanos, miembro del Estado Mayor de Pedro Zamora, siendo el primer presidente municipal convencionista, asumiendo su responsabilidad el 12 de marzo de 1915. En este punto sí quiero manifestar y aclarar que en la sala de presidentes o expresidentes de la presidencia municipal aún no existe la fotografía de José Maqueo Castellanos y que prontamente seguramente la vamos a instalar. Para el año de 1914, pero principalmente en 1915, además de la falta de dinero circulante y de la escasez de moneda fraccionaria, los productos de primera necesidad alcanzaron precios elevados y las clases sociales menesterosas fueron quienes más resintieron la carestía. El campo sufrió una de sus peores crisis, hubo una sequía generalizada, no hubo siembras y los principales granos como el maíz y frijol escasearon, llegando a tal extremo que las autoridades militares ofrecían recompensa a quien denunciara a especuladores que teniendo maíz lo escondieran o a quienes sacaran semillas de sus pueblos para llevarlo a otro lado. Fue este contexto el que correspondió a José Maqueo Castellanos enfrentar en su gobierno municipal. Los hacendados y pequeños propietarios acapararon los granos y junto a los abastecedores de la carne elevaron sus precios. El presidente municipal, a efecto de proporcionar a la población estos productos a precios accesibles, implementó entre los hacendados una distribución calendarizada e impuso bajo severas penas a quienes incumplieran su entrega. Además, publicó listas de precios oficiales para productos básicos o de primera necesidad con carácter de obligatoriedad para todos los comerciantes. Estas decisiones contribuyeron en gran medida a una estabilización económica en la región, impidiendo que continuara una espiral inflacionaria, logrando José Maqueo Castellanos, a pesar de pertenecer a las fuerzas convencionistas de Roberto Moreno y de Pedro Zamora, llegar a ser querido y aceptado por la población y ser considerado un buen presidente municipal en esos tiempos difíciles, permitiéndole después llegar a ser diputado federal por este distrito. Maqueo Castellanos impuso la circulación de las fichas de cartón lanzadas por Roberto Moreno, conocidas como fichas de la Brigada Moreno. Estas fichas circularon en toda la región bajo el dominio de las fuerzas convencionistas. Con ellas el general Roberto Moreno pagaba a sus tropas, a los trabajadores y jornaleros de sus haciendas, al igual que se pagaba a los empleados de las oficinas del gobierno. Estos son ejemplares de fichas de cartón originales de esa época y están en su tamaño original, apolilladas, pero aquí las tenemos. Son de 20 centavos y de 50 centavos en diferentes variedades tipográficas. Y allá están otras en diferentes colores también, que son originales y fueron para tomadas la ilustración para este trabajo. No se conoce la cantidad de fichas de cartón impresas ni su monto, salvo las referencias de las que solicitó el general Roberto Moreno el 19 de junio de 1915 de su cuartel general, ya en Unión de Tula, al mayor y presidente municipal de Autlán, José Maqueo Castellanos, mediante telegrama. Sírvase enviarme hoy o mañana temprano las fichas que haya impresas. También remítame los 1,000 pesos que en dinero carrancista le pedí en mensaje anterior. Curioso resulta la solicitud anterior, ya que solicita dinero del bando contrario y que no circulaba en territorio dominado por fuerzas convencionistas. Ese mismo día por la madrugada se le enviaron por producto de Pigmenio Ramos 3,000 hojas impresas procedentes de José H. Gómez, mencionando además que se gestiona activamente conseguir el dinero carrancista. Los días 23 y 24 del mismo mes, nuevamente desde Unión de Tula solicitó al teniente coronel Neri se le enviaran 5,000 pesos en fichas para pagar a la tropa y dinero carrancista solicitado con anterioridad. Marcelino B. Gómez, secretario de la presidencia, respondió que se le entregaron 1,000 hojas de fichas al capitán Saturnino Medina, por ahí en el trabajo se llama apodado La Perra,
y que saldría al día siguiente de madrugada. En cuanto al dinero carrancista, nada ha podido conseguirse porque realmente no lo hay. Continúas haciendo gestiones para adquirirlo. El día 28 del mismo mes se solicitaron de manera urgente las fichas que hubiera impresas para el pago de la tercera decena de las tropas convencionistas. Para esos días existía una demanda de la impresión de fichas provocada por el desabasto de papel, pues al parecer el impresor Francisco Araiza tenía trabajo atrasado y así se percibe por la respuesta dada. Impresor Araiza hasta hoy comenzó trabajo de fichas. Sin embargo, compromiso sería con José Gómez entregárselo desde ayer, pero dio preferencia al pedido, hicieron la misma índole del grullo. Inmediatamente, encuéntrese terminado, remítase. El 2 de octubre de 1915, mediante telegrama enviado desde Unión de Tula, se le solicitó otra vez al presidente municipal, José Maqueo Castellanos, que fuera recogida la cantidad de 4 o 5 mil pesos al señor Alberto Ochoa, así como se le enviara la cantidad que hubiera de fichas impresas de la imprenta de Salvador Araiza, solicitándole fueran remitidas por conducto del capitán Miranda muy de mañana. Al tomar posesión las fuerzas carrancistas de la plaza de Autlán el 25 de noviembre de 1915, al mando del general Pablo Quiroga, quedó como jefe militar el teniente coronel Antonio L. Cano, procediendo enseguida a nombrar nuevas autoridades municipales, recayendo el nombramiento en manera interina a don Higinio García Mesa. Dice: en la ciudad de Autlán, a los 25 días del mes de noviembre de 1915, reunidos los abajo suscritos por llamado del C. general Pablo Quiroga, comandante militar del Estado y jefe de la columna expedicionaria de la segunda división del Noroeste, con efecto de tratar algunos asuntos de interés para esta población, se tomaron los siguientes acuerdos. Primero, habiéndose ausentado el presidente municipal, obviamente, se procedió entre los presentes a elegir un sustituto que llevara el carácter de interino, resultando en votación secreta y por medio de votos el ciudadano Higinio García Mesa y para suplente el ciudadano Rodrigo Camacho, quienes protestaron cumplir fielmente con su cometido. Segundo, con el objeto de solucionar el conflicto que surgió por la escasez de moneda fraccionaria, por haberse retirado de la circulación las emitidas por la Brigada Moreno, se faculta a cada comerciante emita la cantidad de bonos ovales de acuerdo en cada caso con el presidente municipal, que tendrá que firmarlos y autorizarlos con el sello oficial. Estos vales durarán en circulación por el tiempo en que tarda en llegar la fraccionaria constitucionalista, debiendo entonces cada uno de ellos recoger y reembolsar el valor de los que haya emitido. Los vales emitidos por particulares solventes con anterioridad serán recogidos y canjeados por los nuevos vales que van a ponerse en circulación. En base a esta disposición, autorización el día 6 de diciembre del mismo año, don Leónides Sánchez, dueño del establecimiento Las Termopilas, que se encontraba en la esquina de la calle Ramón Corón, esquina con la calle Mariano Escobedo, envió a la presidencia municipal fichas para que le fueran selladas y autorizadas a fin de ponerlas en circulación. Acompañe usted en fichas de 1 peso y de 50 centavos la cantidad de 364 pesos para que sean selladas por esa presidencia a fin de ponerlas en circulación conforme al acuerdo tomado en la Junta celebrada el 25 de noviembre pasado, y según además manifiesta usted que con anterioridad el acuerdo puso en circulación la cantidad de 152 pesos. En la actualidad se desconoce cómo eran esas fichas ni en qué medidas. De los diversos comercios que emitieron sus propios vales, uno de ellos fue la fábrica de cigarros El Vesubio, propiedad de don Higinio García Mesa. Esta fábrica se encontraba por la calle de Guillermo Prieto, casi esquina con la calle de Reforma. De esta emisión se conocen fichas en las denominaciones de 1 centavo, 10 centavos, con medidas para la de 1 centavo de 75 por 40 milímetros y 61 por 41 milímetros para las de 10 centavos. Ambas con letras negras sobre crema, y también fueron impresas en la imprenta de don Francisco Araiza. Habían valido en otras circunstancias normales. Pero últimamente nuestra situación se ha vuelto verdaderamente insostenible al recuperar esta plaza las fuerzas constitucionalistas, pues inmediatamente dejó de circular el repetido papel moneda y el ya muy depreciado valor del que nosotros teníamos se redujo a la nada, perdiendo cada una las cantidades que se indican a continuación. Las maestras Cecilia Romero, 204 pesos. La maestra María de los Ángeles Cobian, 156 pesos. Ignacia Brambila, 47. Julia Gómez, 44. Y Liusa García, 63 pesos. Posteriormente tenemos otras fichas que se denominaron los vales del comercio. Y según un acta que existe en los archivos municipales, menciona que en la ciudad de Autlán, el 9 de diciembre de 1915, reunidos en el Salón Municipal, suscritos a iniciativa del Teniente Coronel Comandante de la Plaza,
Con el objeto de acordar la forma de solucionar las dificultades que actualmente se tienen por la falta de moneda fraccionaria, se acordó lo siguiente: que se nombran a los ciudadanos licenciados Silvestre Arias, Florencio Topete, Ireneo Barragán y Maximino González para que se encargue de mandar imprimir fichas con el nombre de Vales del Comercio por la cantidad de 5,000 pesos, los cuales serán resellados por la presidencia municipal y entregados a la misma comisión para que ésta a su vez las distribuya entre las personas siguientes. Ya viene una lista de personas con ciertas cantidades hasta sumar la cantidad de 8,000 pesos. La cantidad nombrada, la comisión nombrada queda obligada a recoger un documento firmado por cada una de las personas expresadas en el cual se comprometen a garantizar el valor de las fichas que reciban durante el término de 2 meses de la fecha de expedición de ellas, quedando igualmente autorizada la comisión para que si continúan las dificultades de la moneda fraccionaria se prorrogue su circulación por 2 meses más, de acuerdo con la comandancia militar y la presidencia municipal. Las fichas o vales del comercio tuvieron una gran aceptación entre la población al estar garantizadas por los comerciantes, proporcionaban seguridad en las transacciones comerciales y fueron tan aceptadas estos vales que incluso hasta en el grullo circularon por la solicitud que hiciera el 16 de diciembre don Jesús Cepeda, abuelo de Ignacio Gómez Cepeda, conocido ahí en el grullo. Don Jesús Cepeda, agricultor mayor de edad y vecino del grullo, solicita a esta presidencia se sirva con su intervención de que se le conceda de quien corresponda un préstamo de las fichas denominadas vales del comercio por 500 pesos, por la cantidad de 500 pesos, sujetándose a las condiciones estipuladas en el acuerdo compromiso que para este fin se llevó a cabo el 9 de los corrientes. El 18 de ese mes, de diciembre de ese año, solicitó don Manuel Orozco Peña. Don Manuel Orozco vivía ahí por la calle de Obregón, donde hoy vive el doctor Castillo, que le fuera autorizado un préstamo de 200 pesos en fichas denominadas vales del comercio, sujetándose a las condiciones estipuladas en el acuerdo compromiso que para este fin se llevó a efecto el día 9 del mismo mes. Y la cantidad solicitada le fue entregada en fichas al día siguiente. Por último, tenemos otras fichas denominadas fichas municipales expedidas por la Tesorería Municipal en junio de 1916. En sesión extraordinaria del día 8 de junio de 1916, presidida por el ciudadano Alfredo Cueva como presidente municipal, dio a conocer a los miembros de la Junta de Administración Civil que en virtud de una autorización concedida por el general Melitón Albáñez, jefe de operaciones en la ciudad de Autlán, señalando que se mandó imprimir la cantidad de 20,000 pesos en fichas de a 1 peso, 50 y 20 centavos respectivamente, que serán garantizados por la Tesorería Municipal de esta cabecera con billetes infalsificables, constituidos estos en depósito en la misma tesorería, pues el objeto principal es facilitar las transacciones al por menor, cuya necesidad se hace sentir principalmente en la clase pobre. Estas fichas serán emitidas cada mes para evitar el acaparamiento y canjeadas en la misma tesorería con infalsificables por su valor intrínseco. Este Melitón Albáñez fue el militar que recortó el atrio de la parroquia y la reja del atrio mandó hacer herraduras para los caballos del ejército y una parte del rejado se utilizó para hacer las rejas de las ventanas o las puertas del mercado municipal en aquellos entonces. Bajo el oficio de número 533 de fecha 9 de junio, el tesorero municipal Miguel Adame hace constar que fueron entregadas a la jefatura de armas de la zona la cantidad de 10,000 pesos de fichas que la propia jefatura los canjeará posteriormente por billetes infalsificables. Ese mismo día, José María Cuellar, jefe del Estado Mayor del general Melitón Albáñez, recibió en fichas la cantidad de 5,000 pesos que se dedican a proporcionar haberes a las fuerzas que operan en esta región. Entre tanto, regresan los pagadores de Guadalajara, los que tendrán que devolverles el valor de las fichas que proporcionó Cuellar en billetes infalsificables. Tenemos mayores referencias de estas fichas de cartón de la Tesorería Municipal que realmente, pues sí resultan muy interesantes para quienes somos originarios de aquí, toda vez que son fichas que no se conocen. Los billetes infalsificables que decían que iban a ser cambiados fueron unos billetes que imprimió o mandó imprimir don Venustiano Carranza en cantidades hasta de 540 millones de pesos, y la función en aquel entonces era quitar todos los billetes que existían impresos, publicados o emitidos por las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa, además de canjear las mismas que Venustiano Carranza
había mandado a imprimir en emisiones anteriores, y por otro lado para evitar falsificaciones, porque también había falsificaciones de billetes. Pero curiosamente esos billetes al año, menos de un año, dejaron de circular porque siguió la misma espiral inflacionaria, hasta que ya a partir del 1 de enero de 1917, bajo decreto del mismo presidente Venustiano Carranza, se exigió que el pago de impuestos se hiciera en metálico. Por lo tanto, y si se tomaban en cuenta los billetes infalsificables o de emisiones anteriores, que se tomaran en cierto tipo de proporciones, 10 billetes o 10 pesos por uno de lo que tenían que pagar de impuestos. Curiosamente, al pretender o al exigir el pago de impuestos vía moneda en metálico, curiosamente comenzó a circular moneda que se tenía escondida, porque quienes en ese entonces tenían moneda en metálico, todo la escondieron, porque entonces se le iban a tomar a la misma conversión, un billete de $1 contra una moneda de $1 en plata. Entonces, con eso la situación se fue estabilizando en la República, en el país, e igualmente en nuestra ciudad comenzó a circular ya moneda oficial emitida por el Banco de México, por un banco, y que en esa ocasión también se empezaron a circular monedas de emisiones o de años anteriores que, a pesar que ya estaban fuera de circulación, siguieron teniendo el mismo valor económico. Así concluyo ante ustedes este trabajo. Espero no haberme tardado mucho tiempo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Ahora sí solicitamos, por favor, a quienes integran la mesa, si suban, por favor, para dar continuidad a esta ceremonia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero iniciar saludando a nuestro amigo Felipe Flores, director de Educación y Cultura del Ayuntamiento, quien viene en representación de nuestro presidente municipal, amigo y, déjenme decirlo orgullosamente, egresado de este centro universitario, Salvador Álvarez, es nuestro presidente municipal. También a don Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de nuestra benemérita Sociedad del Estado de Jalisco, al secretario Eduardo Velasco, a quienes nos acompañan, también a nuestro amigo y colega Raúl López, también de muchos años colega. Quiero saludar también la presencia de los dos expresidentes que se ha mencionado, don Otto Schauduve, con mucho cariño, don Juan Manuel Toscano García de Quevedo, también bienvenido, gracias. Al doctor Nabor Denis, nuestro coordinador del capítulo Costa Sur y líder de nuestro grupo, y a los dos ponentes del día de hoy, el doctor Rodrigo Ramos Ruiz, gracias y qué gusto conocerlo y tan felices circunstancias, y al licenciado Carlos Boyson Olasco, que además me ha hecho la distinción de solicitarme que yo haga la respuesta. Pero antes de iniciar, quisiera yo, a nombre de la comunidad de este centro universitario, saludar, agradecer y dar la más cordial bienvenida a todas las consocias y consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que nos honran con su presencia desde el día de ayer y el día de hoy. Créanme que estamos muy contentos de tenerlos a todos y cada uno de ustedes aquí, y queremos decirles simplemente que aquí en Autlán y aquí en este centro universitario de la Costa Sur tienen su casa. Muchas gracias por venir. Bueno, ahora voy a pasar entonces a dar lectura a esta respuesta que doy al trabajo denominado La emisión de papel moneda durante la Revolución Mexicana en la región de Autlán, con el cual es la disertación de ingreso de nuestro compañero Carlos Boyson Olasco. Dice: el trabajo de Carlos Boyson se caracteriza por dos cosas: el hambre y el olfato.
El hambre de conocimientos acerca de Autlán y su región, de su patrimonio natural y cultural, y un olfato fino y atinado para encontrar siempre documentos raros y valiosos, obras artísticas singulares y testimonios originales y desconocidos. Entre los tesoros que su hambre y olfato nos han regalado, se encuentra la historia fabulosa de las fichas, vales y otros similares de papel moneda impresos localmente, que en los años difíciles de la Revolución vinieron a cubrir un hueco en el comercio de Autlán y su región, provocado por un lado por la escasez de moneda fraccionaria oficial para el intercambio de mercancías y por el otro lado por la gran incertidumbre que causó en la población el constante cambio de moneda oficial según el bando triunfante que se alzaba como gobierno legítimo, tanto en el país como en el propio estado de Jalisco. Los totoales son el más hermoso ejemplo de la moneda autlense de la Revolución, y es bueno saber que la imprenta Araiza funcionó aquí como una auténtica casa de moneda autlense. Debemos recordar de inicio que el dinero, palabra proveniente del latín denarius o denario, que era la moneda romana, en sí no tiene existencia física, puesto que la esencia del dinero es una convención social, es decir, un acuerdo de un grupo o conjunto de personas que sirve como un medio de intercambio común y facilita el comercio de mercancías, bienes y servicios, así como las obligaciones económicas que adquieren las personas, instituciones o empresas. De esta forma, el dinero es un valor simbólico que le otorgamos a un objeto y funciona siempre que los involucrados estemos de acuerdo en aceptar y respetar ese valor. Recordemos que en el México prehispánico algunos pueblos utilizaron la semilla de cacao como moneda. Y aquí viene la otra parte de la historia, porque a diferencia del dinero, la moneda sí es un objeto al cual se le asigna un valor convenido, al cual representa y por tanto tiene existencia física. Una moneda es, y cito, un material resistente, normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la autoridad emisora. Cabe recordar que también se denomina moneda a los billetes de papel de curso legal que imprime un gobierno o una entidad financiera. Cierro la cita. La casa de moneda es el lugar donde se acuñan las monedas metálicas o se imprimen los billetes de papel, ¿no? Ese es nuestro contexto. Por ello nos parece muy atinado el nombre que el compañero Boiso escogió para su espléndido trabajo de ingreso a nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en este capítulo de la Costa Sur, la emisión de papel moneda durante la Revolución Mexicana en la región de Autlán. A lo largo del mismo, el autor nos va narrando la historia de los diferentes billetes o papeles moneda que se fueron imprimiendo y circulando en el país, en Jalisco y en Autlán y su región. Esta historia inicia recordándonos que el 2 de julio de 1906, en pleno periodo porfirista, se inauguró aquí la sucursal del Banco Nacional de México y que algunos billetes emitidos por este importante banco fueron resillados en esta localidad. Pero al mismo tiempo nos va contando Boiso el convulsionado contexto de la Revolución Mexicana, el difícil escenario social y económico que, al igual que en todas las regiones del país, en la costa sur de Jalisco se fue generando a partir del mes de marzo de 1913, tras el asesinato de Madero y el ascenso a la presidencia del usurpador Victoriano Huerta, y que Venustiano Carranza lanzara el Plan de Guadalupe, integrar el ejército constitucionalista al cual se sumó Álvaro Obregón. Posteriormente, en septiembre del mismo año, Francisco Villa creó la División del Norte y se incorporó al movimiento carrancista en contra del tirano Huerta. Así comienza uno de los periodos más caóticos de la historia nacional, que se vivió de distintas maneras en las provincias del país. Como los ejércitos necesitaban comprar armas, adquirir bienes y alimentos y pagar la raya a sus tropas, se hacía necesario que en la primera oportunidad los gobiernos emergentes emitieran sus propias monedas. Es así que el 26 de abril de 1913
se imprimen en Monclova por órdenes de Carranza los ya mencionados billetes del gobierno constitucionalista mexicano, y comienza así la extraña danza de la impresión de billetes por las distintas facciones revolucionarias, con o sin respaldo en oro, plata u otros metales, y que junto con los hechos de armas, las decenas y centenas de miles de muertes y los altibajos políticos sumieron al país en una nube de incertidumbre y desasosiego. El recuento pormenorizado de las emisiones de billetes, muy bien elaborado por Boyson, de los ya mencionados por el gobierno constitucionalista de Carranza, los del estado de Chihuahua, conocidos como Dos Caritas, los del Ejército Constitucionalista de México, los vales del Cuerpo del Ejército del Noroeste, emitidos por Álvaro Obregón en Culiacán y Nayarit, nos van marcando la pauta monetaria de Carranza y sus aliados tras la derrota del usurpador. Pero hay que recordar también que en junio del mismo año el victorioso Villa toma Zacatecas y casi al mismo tiempo inicia su ruptura con Carranza. Al mes siguiente, el famosísimo Guadalajara, 8 de julio, Álvaro Obregón y Manuel Mediegues entran triunfantes en la ciudad. Difícilmente podría ser más complicada la geografía política y militar de México y de Jalisco, y por consecuencia la monetaria. Los gobiernos recién triunfantes imponían la circulación forzosa de los billetes emitidos por ellos mismos y prohibían el uso de las monedas de sus contrincantes. Como ejemplo de ello, Boyce nos recuerda que el 18 de junio de 1914, el gobernador y general Manuel Mediegues autoriza en Jalisco la circulación forzosa de los billetes impresos por Carranza y Obregón. Por su parte, el 19 de septiembre, Carranza manda imprimir en la Ciudad de México billetes del Gobierno Provisional de México, tratando de regularizar la emisión de papel moneda en el país. Pero los hechos se precipitan. En octubre se inicia la Convención de Aguascalientes. Para noviembre, dicha convención pide la renuncia a Carranza, que traslada su gobierno a Veracruz. Mientras tanto, Villa y Zapata avanzan sobre la Ciudad de México y para diciembre lo ocupan. De ello nos queda en la memoria nacional la histórica foto del Sambors de los Azulejos y el mítico balazo de Villa en la cantina La Ópera. Pero en el terreno monetario, nuestro autor señala puntualmente que el 10 de diciembre de 1914, Francisco Villa manda imprimir en Chihuahua los billetes llamados popularmente sábanas de Villa. En el año 1915, el país amanece en un verdadero caos. En enero, Eulalio Gutiérrez renuncia a la presidencia y la convención nombra a Roque González Garza y a Villa como general en jefe del ejército. El 13 de febrero, desde Guadalajara, Villa autoriza la circulación de billetes emitidos por Carranza siempre y cuando sean resellados por los gobiernos locales. Pero entre abril y junio, Obregón derrota a Villa en las batallas de Celaya y Trinidad y posteriormente Carranza asume la presidencia. En Jalisco y particularmente en Autlán las cosas no marchan mejor. El 12 de marzo de 1915 asume la presidencia municipal de Autlán José Maqueo Castellanos, miembro de las fuerzas de Pedro Zamora. Mientras tanto, Villa regresa al norte para combatir a Pablo González, dejando en Jalisco a Julián Medina, Rodolfo Fierro y Calixto Contreras. El 16 de abril, Julián Medina, gobernador provisional de Jalisco, prohíbe la circulación de los billetes constitucionalistas autorizados por Villa. Pero ese mismo mes, Manuel Mediegues recibe parque y refuerzos de Carranza y vence a los villistas en Atenquique, reinstalándose en Ciudad Guzmán y aprestándose para retomar Guadalajara después de que Obregón venció a Villa en el Bajío. Finalmente, Diegues vence a Medina y se apodera de Guadalajara, designando a Manuel Aguirre Berlanga como gobernador interino. Durante estos últimos 4 meses, como podemos ver, las continuas incursiones villistas y carrancistas habían provocado más revuelo en Jalisco que el suscitado en 4 años anteriores. Pero finalmente, el constitucionalismo se asentó en la entidad. El 27 de septiembre de 1915, Gabriel Vargas, a la sazón jefe de la Hacienda de Jalisco, vuelve a autorizar la circulación de los billetes carrancistas. Pero ¿cómo se estaba viviendo en esos días aciagos en la región que años más tarde Agustín Yáñez bautizaría como la Tierra Pródiga y Rulfo el Llano en Llamas?
Unos billetes llegaban y otros se iban según el gobierno triunfante en turno. Un día eran de circulación forzosa y al día siguiente no valían un céntimo. Entonces, la creatividad local vino a suplir la falta de certidumbre nacional. Como una respuesta local a la confusión monetaria y la escasez de dinero circulante, en esos años Rafael B. Gómez, como ya escuchamos, ingenioso y adinerado dueño de la hacienda del Totole, cercana a la huerta, mandó imprimir unas fichas de cartón para pagar con ellas a sus peones y empleados. Eran pequeñas fichas, billetes de juguete para uso interno en su hacienda, y fueron llamadas totoles por la sabiduría popular. A mediados de 1915, el general Roberto Moreno, lugarteniente de Pedro Zamora, estableció su cuartel general en su pueblo, la Unión de Tula, y comenzó a utilizar las fichas de la hacienda del Totole para pagar a la tropa y para los peones de sus haciendas, pero sellándolas al reverso, como ya vimos, con la leyenda del ejército convencionista. Pronto en el mismo Autlán se pagaba con totoles en las oficinas del gobierno. Entre junio y octubre de 1915, y por instrucciones de Roberto Moreno, se estuvieron imprimiendo estas singulares fichas en diversas cantidades, miles de pesos, pues así los originales totoles, como vimos, pasaron a convertirse en las fichas de la Brigada Moreno. En Autlán, la imprenta de don Francisco Araiza fungió entonces como una verdadera casa de moneda. Y lo que ahora Carlos Boyso nos regala en su acuiciosa indagación es una auténtica historia numismática autlense. En ella se consigna, por ejemplo, que el 25 de noviembre de 1915, el general Pablo Quiroga toma la plaza y nombra a Higinio García Mesa como presidente interino. Y estas nuevas autoridades se acuerdan permitir que comerciantes de la localidad emitan bonos y vales con sello de la presidencia municipal que circularon temporalmente mientras llegaba moneda oficial constitucionalista. Así, diversos comercios locales estuvieron imprimiendo vales como moneda circulante. En diciembre de 1915, las autoridades militares y civiles se acuerdan con los principales comerciantes imprimir fichas denominadas vales del comercio. Estos vales tuvieron mucha aceptación a tal grado que personas del Grullo vecino solicitaron autorización para imprimir las suyas. Entonces teníamos moneda autlense tan válida como los dólares, las libras esterlinas o los euros, por dar un ejemplo. En junio de 1916, en Autlán, se autorizó la emisión de fichas de la Tesorería Municipal para ser canjeadas posteriormente por billetes infalsificables del gobierno nacional, que a la postre, como nos dijo Boyso, también fueron falsificados. Estas fichas, o la mayoría de ellas, fueron incineradas entre agosto y octubre de 1916, pero en el vecino Grullo, otro señor, Antonio Olivera, imprimió sus propios vales provisionales. Y tratando de comenzar a poner orden en esta complicada situación monetaria en Autlán y la región, en noviembre de 1916 se tomaron medidas para autorizar la circulación de los billetes infalsificables de Carranza y retirar de la circulación los billetes llamados de 2 caras, revalidados altos y otros, además de las fichas o monedas locales. Como ya nos lo comentó muy bien el compañero Boyso. Ya para el año 1917, en febrero, se promulga la Constitución de Querétaro y en mayo Carranza asume la presidencia constitucionalista. En Jalisco asume la gubernatura provisional y convoca elecciones Manuel M. Diegues, quien se postula como candidato y se convierte en gobernador en junio. Pero ya desde enero, el gobierno de Jalisco empezó a ordenar que los impuestos federales y locales, así como sueldos de empleados, jornaleros y obreros, se pagaran, como se dijo, en moneda metálica de cuño nacional. Y de esta manera comenzó a terminarse la aventura numismática en Autlán y la costa sur de Jalisco. Qué importante saber que esta fabulosa historia ha sucedido aquí mismo, en esta tierra que habitamos, y que al igual que la de Marcos Monroy en 1700, son episodios de la rica historia matria, como diría don Luis González y González, de nuestro Autlán y de Jalisco. Como seguramente habrá en otras regiones de este país tropical, muchos tesoros dormidos, esperando pacientemente que algún avisado e intrépido investigador les encuentre y generosamente los comparta con sus paisanos. Por ahora, agradecemos a Carlos Boyso
la feliz combinación de su hambre y de su olfato que nos han regalado, y ojalá que los totoles, las fichas y vales del comercio revolucionarios se integren pronto a la iconografía local para honra y orgullo de todos los abulenses. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente al maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda su respuesta al trabajo de ingreso del licenciado Boiso Nolasco. Ahora solicito al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva, tome la protesta reglamentaria y posteriormente entregue el diploma e imponga la venera y el distintivo de nuestra institución. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, ¿protesta usted cumplir con el estatuto de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística? Bien, si así fuere, la sociedad se lo agradecerá y si no, se lo reclamará. Maestro. Licenciado Carlos Martín Boiso Nolasco, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística? Si así fuere, la sociedad se lo agradecerá y si no, se lo reclamará. Muchas gracias. Solicitamos ahora al doctor Nabor Denis Domínguez, coordinador del capítulo, que haga la clausura formal de esta solemne sesión. Muy buenas tardes. Algunas reflexiones muy interesantes, porque nuestro capítulo Costa Sur está de plácemes porque hemos logrado la inclusión de 4 grandes autlenses que estamos seguros van a producir grandes beneficios y nos van a ayudar a la tarea de la promulgación de la cultura en términos generales. Los trabajos de Alfredo Castañeda Palomera, de la doctora Josefina Robles Cisneros, del doctor en ciencias Rodrigo Ramos Zúñiga y del licenciado Carlos Martín Boiso Nolasco son realmente prometedores del enriquecimiento que va a tener este capítulo y con ello la misma Sociedad de Geografía y Estadística. Quiero agradecer muy especialmente a
las autoridades municipales representadas aquí por el licenciado Felipe Flores Gómez, a este centro universitario cuyo rector, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, tan generosamente nos ofreció y nos ha apoyado con las magníficas instalaciones de este centro, a todo el entusiasmo que pusieron mis compañeros en que organizáramos esta sesión, y especialmente a todos los directivos y consocios de esta benemérita institución que nos hicieron el favor de viajar hasta acá, hasta nuestra tierra, para acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Son muy interesantes todos los trabajos, pero tomando en cuenta los trabajos de hoy, quiero platicarle al doctor Ramos Zúñiga que existe un proyecto en Autlán para la industrialización de la Gran Cochinilla, en el cual ya estamos con el apoyo, ya contamos desde luego con el apoyo de la autoridad municipal, pero tenemos el ofrecimiento del apoyo de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, no nomás a nivel estatal, sino que en un oficio que posteriormente le mostraré, logramos que el año pasado el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el licenciado Julio Zamora Batis, nos ofreciera el apoyo nacional para reafirmar el mote de la grana, que es de Autlán de la Grana, que tanto nos orgullece. Y desde luego que esto va a consistir en un trabajo muy importante que esperamos dé sus frutos y que podamos hacer el planteamiento que el doctor Ramos Zúñiga hizo esta mañana aquí de su trabajo tan interesante. El trabajo histórico que acaba de mencionar nuestro compañero ya, el licenciado Boyson Nolasco, es muy interesante porque nos hace llevar a una época o a unos datos que para muchos quizás eran desconocidos y que realmente nos enriquecen a nuestra historia, a nuestra microhistoria de la que estamos tan orgullosos. Como cosa curiosa, quiero recordar lo que don Ramón Rubín Rivas, insigne escritor de origen jalisciense, de origen sinaloense, pero que fue avecindado mucho tiempo aquí en Autlán y conoció mucho de la historia de Autlán, nos contaba una vez una anécdota que cuando don Lucero Carranza dio la orden de que se retirara el papel moneda, digamos el metálico, el oro y plata, para emitir el papel que fuera más manejable, pues la gente tenía mucha desconfianza de ello y desde luego salió por ahí una cosa jocosa que, con el perdón de las damas, lo voy a recordar textualmente como lo contó don Ramón. Dice que salió un versito, una publicación que decía: el águila carrancista es un animal muy cruel, se come el oro y la plata y caga puro papel. Don Beno se enojó muchísimo y entonces mandó al jefe de policía que hiciera investigación para dar con el que había promulgado o había publicado este tipo de panfleto. Y pues estaba difícil porque nadie lo denunciaba. Entonces ofrecieron 5,000 pesos de premio al que denunciara a este individuo. Y entonces apareció otro panfleto. Decía: recompensa. ¿Y con qué va a ser la paga? ¿Con lo que el águila come o con lo que el águila? Bueno, esto para recordar ya hablando en serio, pues agradezco mucho al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra todo el apoyo que nos ha dado a través de este y la muestra de él, el entusiasmo que han puesto para estar con nosotros, a todos los compañeros que nos han seguido el favor de acompañarnos acá. Quedan muchas cosas todavía por hacer, quedan planes importantes en que esperamos que la autoridad municipal, como siempre, interesada en la cultura,
nos siga dando todo el apoyo que necesitamos. Y desde luego seguimos apoyándonos en el que es el máximo representante de la cultura en nuestra región, que es el Centro Universitario de la Costa Sur, y su rector, el maestro Ortega Ojeda. Les agradezco mucho a todos que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes. Siendo las 14 horas con 15 minutos de este día 17 de noviembre del año 2013, damos por concluidas este trabajo que duró en las dos ocasiones. Agradezco muchísimo de nueva cuenta a las autoridades municipales por su recibimiento y a las autoridades universitarias, en especial al doctor Tomás Ortega por su recepción, al doctor Nabor Denis por ese trabajo que se concreta ahora en 4 nuevos miembros de la sociedad, que son una muestra de la pluralidad y la diversidad de temas que acogen a nuestra institución de cultura. ¿Sí? Es valiosa precisamente por el grupo de sus asociados, por la diversidad de los conocimientos de sus asociados, para de esa forma también poderlos prestar a la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes.